Vamos a invitar a la campana a sonar. Cuando la invitamos a sonar, enviamos nuestro amor, nuestros saludos y buenos deseos a los seres que la oirán. Deseamos que al escuchar la campana dejen de sufrir, que empiecen a practicar la respiración consciente, encuentren la energía de la paz y la alegría en ellos y sean capaces de transformar la energía de la ira, el sufrimiento y la desesperanza. Por eso invitar la campana a sonar y enviar su sonido para que la gente en nuestro alrededor pueda oírla es una acción sumamente compasiva. No podemos hacerlo sin poner todo nuestro corazón en ello. Con el cuerpo, la palabra y la mente en perfecta unidad, envío mi corazón con el sonido de esta campana. Que todos los que la escuchen despierten de su olvido y trasciendan el sendero de la ansiedad y el pesar. Escuchando la campana siento que las aflicciones que hay en mí empiezan a disolverse. Mi mente se serena y mi cuerpo se relaja. En mis labios nace una sonrisa. Siguiendo el sonido de la campana regreso a la isla de la plena conciencia y al jardín de mi corazón, donde las flores de la paz florecen bellamente. Como nosotros lo concebimos, mi amigo sugirió lo que entonces parecía una idea original. ¿Por qué no escoges tu propio concepto de Dios? Esto me llegó muy hondo. Derritió la montaña de hielo intelectual a cuya sombra había vivido y tiritado por muchos años. Por fin se daba la luz del sol. Solo trataba de estar dispuesto a creer en un poder superior a mí mismo. Nada más se necesitaba para empezar. Página 11. No, mijo. A ver. No. Es un folder transparente que tiene muchas cosas adentro. Oh, Tiene hasta el folder adentro. Bueno, aquí nos manda a la historia de Bill y es en la parte en que se encuentra con Evi. Dice aquí, dice, pero mi amigo, sentado frente a mí, manifestó categóricamente que Dios había hecho por él lo que él no había podido hacer por sí mismo. Su voluntad humana había fallado. Los médicos
Los médicos lo habían desahuciado. La sociedad estaba lista para encerrarlo. Como yo, había admitido una completa derrota. Entonces, efectivamente había sido levantado entre los muertos, sacado repentinamente del montón de desperdicios y conducido a un plan de vida mejor de lo que él nunca había conocido. Como yo había admitido una derrota completa, entonces efectivamente había sido levantado de entre los muertos, sacado repentinamente del montón de desperdicios y conducido a un plano de vida mejor de lo que él nunca había conocido. Este tema ya lo hemos tratado mucho, ¿verdad? Ahora, fíjense, admitir una completa derrota, estar derrotado y saberse derrotado. Y aquí cuando nos dicen, eso lo dicen metafóricamente, pero pues no están muy lejos de la realidad. Y les recuerdo que lo que aquí dicen, pues lo dicen para que nos sirva a nosotros. Debemos entender y sentir que nos lo dicen, que lo dicen acerca de nosotros. Entonces, efectivamente, había sido, porque estaba buscando la salida de una situación. Entonces, la salida era, aquí nos narran cómo la fueron encontrando. Entonces, efectivamente había sido levantado de entre los muertos, ¿no? No eran muertos que estuvieran en la morgue, ¿no? Eran muertos así como nosotros. Sacado repentinamente del montón de desperdicios, ¿no? No era que estuviéramos allá en la basura, ¿no? Era un montón de desperdicios, así como aquí. Y conducidos a un plano de vida mejor de lo que él nunca había conocido. Entonces aquí es lo que les digo, que la palabra recuperación no me cuadra mucho. La usan por analogía con otras enfermedades. ¿Es un folder que traía otro folder adentro? Sí. ¿Es el que traía? No, hijo. Sí, nada más que encima traía otro con una bolsa. Había y conducido a un plano de vida mejor de lo que él nunca había conocido. Entonces, no vamos a recuperar la forma en que vivíamos, sino que vamos a ser conducidos a una forma de vivir mejor que la que nunca habíamos conocido. Se había originado en él este poder, obviamente no había sido así, no había existido en él más poder del que había en mí mismo en ese momento. Acuérdense que Bill estaba esperando la llegada de su amigo Evi y consideraba que el que llegara Evi era su visita era un oasis en el desierto de la futilidad. Evi estaba viviendo, Bill estaba viviendo su impotencia, no podía no consumir. Entonces recibió la noticia de que un compañero con el que estaba consumiendo iba a visitarlo. Su visita era un oasis en el desierto de la futilidad. La futilidad es una situación de poca importancia, una situación que no sirve. La misma cosa, un oasis, ¿no? Lo que siente un adicto cuando se encuentra en el consumo con otro adicto, ¿no? Dice aquí.
se había originado en él ese poder para salir de su situación, para ser levantado de entre los muertos, para salir del montón de desperdicios. Obviamente no había sido así, no había existido en él, en Eddie, más poder del que había en mí mismo en ese momento, en Bill, que no podía no consumir. Y en mí no había absolutamente ningún poder para no consumir, no podía no consumir. Eso me dejó maravillado. Empezó a parecerme que después de todo la gente religiosa tenía razón. Aquí estaba trabajando en un corazón humano algo que había hecho lo imposible. En esos momentos revisé drásticamente mis ideas sobre los milagros. No importaba el triste pasado. Aquí estaba un milagro sentado a la mesa frente a mí. En voz alta proclamaba las buenas nuevas. Me di cuenta de que mi amigo había experimentado algo más que una simple reorganización interior. Estaba sobre una base diferente. Sus raíces habían agarrado nueva tierra. A pesar del ejemplo viviente de mi amigo, todavía quedaba en mí los presagios, los vestigios de mi viejo prejuicio. La palabra Dios todavía despertaba en mí cierta antipatía, y este sentimiento se intensificaba cuando hablaba de que podía haber un Dios y que para mí fuese personal. Esta idea no me agradaba. Podía aceptar los conceptos tales como inteligencia creadora, mente universal o espíritu de la naturaleza, pero me resistía al concepto de un zar de los cielos, por más amante que fuera su preponderancia. Desde entonces he hablado con docenas de personas que pensaban lo mismo. Mi amigo sugirió lo que entonces parecía una idea original. Me dijo: ¿por qué no escoges tu propio concepto de Dios? Esto me llegó muy hondo, derritió la montaña de hielo intelectual a cuya sombra había vivido y tiritado muchos años. Por fin me daba la luz del sol. Solo se trataba de estar dispuesto a creer en un poder superior a mí mismo. Nada más se necesitaba de mí para empezar. Me di cuenta de que el crecimiento podía partir de ese punto. Sobre una base de completa y buena voluntad, podría yo edificar lo que veía en mi amigo. ¿Quería tenerlo? Claro que sí. Claro que sí, lo quería. Entonces aquí dice: bueno, antes de... vamos a pasar acá al apéndice 2. Dice: con pocas excepciones, nuestros miembros se encuentran que han descubierto un insospechado recurso interior que pronto identifican con su propio concepto de un poder superior a ellos mismos. Concepto, del latín conceptus. El término concepto se refiere a la idea que forma el entendimiento. Se trata de un pensamiento que es expresado mediante palabras. Un concepto, por lo tanto, una unidad cognitiva de significado, nace como una idea abstracta
que permite comprender las experiencias surgidas a partir de la interacción con el entorno y que finalmente se verbaliza. Es importante tener en cuenta que la noción de concepto siempre aparece vinculada al contexto. La conceptualización se desarrolla con la interacción entre los sentidos, el lenguaje y los factores culturales. Conocer algo mediante la experiencia y transformar ese conocimiento en un concepto es posible por las referencias que se realizan sobre una cosa o una situación que es única e irrepetible. Lo que hemos dicho hasta aquí lleva a que nos podamos confundir con dos términos: concepto y definición. La definición es la descripción que se realiza de manera universal y precisa de una idea, mientras que el concepto es la opinión que una persona tiene sobre un aspecto concreto. El concepto es mucho menos preciso y más particular. En concreto, es importante subrayar, además de todo lo expuesto, que antiguamente el término concepto se utilizaba como sinónimo de un término con el que ahora nada tiene que ver. En concreto, tiempo antes, concepto era empleado también para referirse a un feto. Concepto es un participio pasado, aquí cuando se están refiriendo, concepto es algo que ha sido sujeto de la concepción. Han utilizado la palabra de la concepción, ¿no? Entonces, concepto y concebir también tienen algo que ver. Y concebir podemos relacionarlo con lo que nos dicen aquí, con la idea que se forma el entendimiento, pero que surge a partir de una experiencia. Y concebir también se utiliza para dar vida. De las mujeres se dice que conciben, por ejemplo, ¿no? Pero eso no es únicamente propio de las mujeres, es dar vida a una experiencia, a algo, ¿no? Entonces su propio concepto de Dios. Aquí están utilizando la palabra Dios. Acá. Dar vida a la vida. Dar vida a la experiencia de que la vida es lo que nos vive. Aquí tenemos, compañeros, hay 4 palabras que expresan el secreto del arte de vivir, el secreto de todo éxito y felicidad. Uno con la vida. Ser uno con la vida es ser uno con el ahora. Usted entonces se da cuenta de que no vive la vida, sino que la vida lo vive a usted. La vida es la bailarina y usted es el baile. Entonces, darle vida a la vida que nos vive, compañeros, es vivir ese hecho. Todo lo que mencionábamos ayer respecto a que dar vida
al conocimiento, al saber, al haber ya desechado tu obstinación, de pretender que tú eres el que vive la vida y no te das cuenta que la vida te vive a ti. Porque vida, acá yo les decía que muchas veces no utilizábamos la palabra Dios para que no fuera un obstáculo en lo que estábamos hablando. Bueno, aquí el ser es la vida una, eterna, siempre presente, que está más allá de las miles de formas de vida que están sujetas al nacimiento y a la muerte. Sin embargo, el ser no solo está más allá, sino también profundamente en el interior de cada forma como su esencia más invisible e indestructible. Esto significa que es accesible a usted ahora como su propio ser más profundo, como su verdadera naturaleza, pero no busque asirlo con su mente, no trate de comprenderlo. Solo puede conocerlo cuando la mente se ha acallado, cuando usted está presente completa e intensamente en el ahora. Recuperar la conciencia del ser y permanecer en ese estado de sensación-realización es la iluminación o despertar. Dice, cuando usted dice ser, ¿está hablando de Dios? Si es así, ¿por qué no lo dice? La palabra Dios se ha vuelto vacía de significado a través de miles de años de mal uso. Yo la uso a veces, pero lo hago poco. Por mal uso entiendo que las personas que nunca han tenido un atisbo del reino de lo sagrado, de la infinita vastedad que hay detrás de esta palabra, la usan con gran convicción, como si supieran de qué están hablando, o argumentan contra él como si supieran qué es lo que están negando. Ese mal uso da lugar a creencias y afirmaciones absurdas y a engaños del ego, tales como mío, nuestro Dios es el único Dios verdadero y tu Dios es falso, o la famosa afirmación de Nietzsche, Dios ha muerto. La palabra Dios se ha convertido en un concepto cerrado. En el momento en que se pronuncia, se crea una imagen mental, quizás ya no la de un anciano de barba blanca, pero sí una representación mental de alguien o algo externo a uno y casi inevitablemente algo o alguien masculino. Ni Dios, ni ser, ni ninguna otra palabra pueden definir o explicar la inefable realidad que hay detrás de ella. Así que la única cuestión es si la palabra es una ayuda o un obstáculo para permitirle a usted experimentar aquello que señala. Señala más allá de sí misma, hacia esa realidad trascendental, o tiende demasiado fácilmente a volverse solamente una idea en su cabeza en la que usted cree un ídolo mental. La palabra ser no explica nada, pero tampoco lo hace la palabra Dios. Sin embargo, ser tiene la ventaja de que es un concepto abierto, no reduce lo infinito, invisible,
a una entidad finita. Es imposible formarse una imagen mental de ello. Nadie puede reclamar la posesión exclusiva del ser. Es su propia esencia del ser, la vida una. Vamos a dejar el concepto de la vida. Sabemos que la vida es la que nos vive y nosotros no somos los que vivimos la vida nos vive a nosotros. La vida es la bailarina y nosotros el baile. Entonces dice aquí, ¿por qué no escoges tu propio concepto? La idea que te has formado tú de esta experiencia, de vivir esta experiencia de que tiene el control, es él, esta experiencia de la confianza que tienes en lo que él, la idea de que tu pensamiento no va a atentar contra esa confianza, ni de que el hecho de que tu voluntad aparezca por ahí no satisfecha, tampoco va a disminuir esa confianza. ¿Por qué no escoges tu propio concepto? Así lo dice en este sentido, de Dios, de algo que surja a partir de una experiencia. Esto me llegó muy hondo, derritió la montaña de hielo intelectual. Y lo que nos dice aquí antes de esto, una pregunta. Sí. Evi, cuando le habló a Bill, cuando llegó a decirle, ¿habló de lo espiritual o de Dios? No, le dijo, tengo religión. Tengo religión, ¿verdad? Sí, pero religión no es tener una religión. La palabra religio viene de unión, religare, de esa unión con él, ¿no? Se fue al consultorio del médico psiquiatra Carl Gustav Jung, donde nació Alcohólicos Anónimos, porque él fue el que sugirió que el alcoholismo y la drogadicción solo podían controlarse si se tuviera un despertar y un crecimiento espiritual, una genuina y auténtica conversión. Por ahí acabamos de subir a una página una frase que dice que nadie sana siendo el mismo, que toda sanación lleva a una transformación. ¿Qué habrá vislumbrado Jung? Que si se tiene un verdadero despertar del alma o de la mente, el contacto sentimental apasionado, profundo, me daría fuerza, me daría una energía superior a la necesidad del alcohol, la droga y de cualquier otra cosa. Me daría cierta paz, cierta plenitud dentro de mí, que no digamos que me conformo, sino que me siento algo pleno, relativamente pleno, como para no necesitar depender o huir. Imagínate a alguien que encuentra sus raíces pasionales profundas y reales para las cuales nació, que echa raíces como un árbol verdaderamente grande en la superficie de la tierra, un árbol que resiste los vientos de la moda, un árbol que resiste las presiones del qué dirán, un árbol que no tiene miedo de estar solo en la noche estrellada y no requiere de ninguna dosis pero creo que la visión de Carl Jung fue esa, darnos esa fuerza pasional íntima e intensa, no solo veleidosa y pasajera como una emoción cualquiera, como un enamoramiento cualquiera, sino como algo radical
como una auténtica iluminación religiosa, como una trascendencia mística. La enseñanza de Carl Gustav Jung de que necesitamos eso, que le ponen la palabra iluminarnos, no solo para luchar contra el alcohol o las drogas, sino para todos los males de la mente. Acordémonos que eso, la adicción al consumo es uno entre muchos males de la mente, de los cuales podemos tener varios. Entonces dice, esto me dijo, acá más adelante dice, me di cuenta que mi amigo había experimentado más que una simple reorganización interior. Estaba sobre una base diferente. Sus raíces habían agarrado nueva tierra. Imagínate a alguien que encuentra sus raíces pasionales profundas y reales para las cuales nació, que echa raíces como un árbol verdaderamente grande en la superficie de la tierra. Un árbol que resiste los vientos de lo que cambia. Un árbol que resiste las presiones del que dirán. Un árbol que ya no toma en cuenta que la imagen que se tenga de uno mismo, las presiones del que dirán. Un árbol que no tiene miedo y no requiere de ningún consumo. Se necesita esa fuerza pasional no solo veleidosa y pasajera como una emoción cualquiera, sino como algo radical, como una auténtica iluminación religiosa, como una trascendencia mística, como cierta paz fundamental y no solo la pura abstinencia química, que yo lucho para no tomarme la culpa, pero finalmente y en el fondo no he cambiado para nada. Entonces, compañeros, aquí me dicen, como nosotros lo concebimos, ¿no? Como nosotros le damos hecho, le damos vida, ¿no? ¿Cómo vivimos? ¿Cómo le damos? Concebir es darle vida. Darle vida al hecho de vivir a Dios, sabiendo que es Dios el que nos vive. Eso va a derrumbar que lo que yo piense disminuya la confianza o pueda afectar la confianza que yo tenga en Él. Eso va a evitar que lo que coincida o no coincida con mi voluntad pueda ser un obstáculo para la confianza que yo tenga en Él. Yo recuerdo las veces que miraba al cielo y reflexionaba sobre quién dio comienzo a todo esto y cómo, cuando llegué a AA para lograr una sobriedad estable, la remisión del síntoma sostenido, tenía que adquirir una comprensión de alguna descripción de la dimensión espiritual. Después de leer una variedad de teorías, incluyendo las científicas de una gran explosión, opté por lo sencillo suponiendo que el Dios de mi entendimiento, el Dios que expresaba una experiencia, fue el gran poder que hizo posible la explosión con la inmensidad del universo bajo su dominio. Él podría sin duda guiar mi pensamiento y mis acciones y yo estaba preparado para aceptar su orientación, pero no podía esperar ayuda si no la aceptaba, si le volviera la espalda y me iba por mi propio camino. Si seguía con la terquedad de pretender tener el control o el hecho de tener la confianza de que él, que tuviera el control fuera él, me permitía a mí ya dejar de producir esas emociones que yo me negaba a vivir. Entre más mal me vaya, más confianza le tengo que tener. No, entre más mal me vaya, mal es un juicio tuyo, ¿no?
El que te vaya mal no es un hecho, no lo determina lo que vives. Lo que vives es neutro. Ya cuando dices, entre más mal me vaya, ya es un juicio que tú estás proyectando sobre un contenido de algo que vives. El juicio contrario lo podrías proyectar sobre ese mismo contenido o sobre otro contenido diferente. Que entre bien te vaya. Te diga a tu mente que te vaya bien o que te vaya mal, no evita que tú sepas que te va bien, no según tú, sino que te va bien porque el que puso eso en tu vida es Él. Es difícil, ¿no? ¿Eh? Es difícil. Pero es necesario. Es necesario. Cuando le das toda la confianza, padrino, obviamente está dentro de la fe, ¿no? La fe es... En ese momento ya es la fe de Cristo. La fe es un acompañante mientras llega a nivel de confianza, y muchas veces, aunque dicen que la fe es confianza y no desafío, nos dicen que la fe es un acompañante mientras llega esa confianza, aunque quieran decir lo mismo. El problema son las palabras. Yo no quiero referirme a palabras. Por eso les hablé concepto. Cuando uno logra expresar algo a partir de una experiencia, ¿no? Creer en algo, ¿crees que va a llover o no va a llover? No, esto es diferente. Sí, es totalmente diferente. Esto es diferente, ¿no? Sí, te lo comento porque como lo he leído, entonces obviamente pues es la suma también, o es prácticamente lo mismo, ¿no? La confianza pues es la fe que tienes de entregarle tu vida y tu vida. Si por fe entiendes esa confianza, está bien usada la palabra. La fe misma en Dios es un mal sustituto del milagro de Dios que manifiesta cada momento de tu vida, ¿no? ¿Qué se está manifestando ahorita en el hecho de que nosotros estemos así como estamos? De que haya este funcionamiento en mi cuerpo donde para que cada parte de mi cuerpo sepa lo que necesita, no se necesita ni tiempo ni comunicación, ¿no? Acá nos dice aquí, aquí estaba trabajando en un corazón humano algo que había hecho lo imposible. ¿Qué era lo que estaba trabajando en esa? Lo imposible era no necesitar, no depender, ¿no? Eso era imposible. Estábamos ya no necesitando, ni dependiendo, ni huyendo. Aquí estaba un milagro sentado frente a la mesa, sentado a la mesa frente a mí. Él es el que está haciendo lo que yo no puedo hacer. Y lo que yo no puedo hacer es no consumir. Es como un prejuicio que nosotros nos formamos, ¿no? ¿Cuál? Por ejemplo, de esto que estamos hablando ahorita, Dios te da un juicio. Ajá. Un juicio de decir, ¿sabes qué? Te va a ir bien. Pero nosotros desde que amanecemos ya tenemos esa mentalidad así de nuestra enfermedad, o sea, me va a ir mal. No. Es que ese bien y ese mal son etiquetas que tú le pones a los hechos. ¿Qué es que te vaya bien? ¿O qué es que te vaya mal?
Pues es que siempre nos va bien, a pesar de que podamos tener un mal día, pues siempre nos va bien, Dios te pone ahí. Siempre. Debe de estar. Exacta. Pero nosotros somos los Para que mí tomamos. pensar que me vaya bien, digamos, hago bien la comida y que me vaya mal es de que se me caiga la pinche agua y que me queme la mano. Eso para mí es que me vaya bien y que me vaya mal. Diga, es un ejemplo. No, en realidad te va bien siempre, ¿no? Si alguien no te da lo que necesitas o lo que quieres que te dé, te da la oportunidad de que lo hagas por ti mismo. El que te quemes la mano o no te quemes la mano no va a cambiar el hecho de que siempre ocurre lo que necesitamos y lo que debe ocurrir. O sea, más allá de las circunstancias, está esta certeza de que para que dejemos de producir esas emociones, para que dejemos de poner esas etiquetas, ¿no? Y aquí pues les he repetido mil veces el cuento de buena suerte, mala suerte, ¿no? Qué bien le fue, qué mal le fue al labrador cuando se le perdió un caballo. Qué bien cuando regresó con una manada de caballos. Qué mal cuando se subió el hijo a domarlo y se quitó una pierna. Qué bien cuando llegó el ejército y no se lo llevó porque estaba lastimado, ¿no? ¿Cómo puedes saber? ¿Cómo puedes saber si es malo o bien? Así, juzgándolo de acuerdo a lo que pasa, no tienes la posibilidad. De acuerdo al origen de donde viene lo que pasa, ahí es donde puedes tener la seguridad de que siempre te va bien. Y eso es lo que necesitamos nosotros, porque si nuestra visión depende de lo que pasa, si estamos a merced de las circunstancias, no somos libres y vamos a seguir produciendo esas emociones que nos neguemos a vivir, ¿no? Llegué a estar dispuesto a creer. Acuérdense que esas son experiencias de miembros de la comunidad. Y he tenido 26 años de sobriedad estable y satisfactoria. Aquí en el capítulo 4, creo ahora o estoy dispuesto a creer que hay un poder superior a mí mismo, pero con lo que implica eso, ¿no? No creer que sí lo hay, sin que implique que lo que pone ese poder a vivir es lo correcto y es siempre a nuestro favor. Tan pronto como una persona pueda decir que cree o que está dispuesta a creer, llegué a estar dispuesto a creer y he tenido 26 años de sobriedad estable y satisfactoria. Tan pronto como una persona pueda decir que cree o que está dispuesta a creer, podemos asegurarte enfáticamente que ya va por buen camino. Repetidamente se ha comprobado entre nosotros que sobre esta primera piedra puede edificarse una maravillosa estructura, maravillosamente efectiva estructura espiritual.
Vamos a olvidarnos de todo lo demás. Este es un programa pragmático. El juicio de valor, qué tan valioso es esto, lo que debemos encontrar, lo da su utilidad, que nos sirva para aquello que necesitamos que nos sirva, dejando a un lado cualquier otra consideración al respecto. Que nos sirva para, ¿cuál es nuestra necesidad? No producir esas emociones que nos negamos a vivir. Si te sirve para eso, no importa lo demás. Por eso les insisto yo que las palabras no nos deben acá otra vez acá. Tengo religión, tengo esa unión. No, aquí no me dice tengo tal religión, tengo tal, ¿no? Religión, religare, unión con eso que me da seguridad. No sé qué es imposible de definir. Aquí me dicen que entre concepto y definición son dos palabras diferentes. Tiendan a confundir dos términos, concepto y definición. No obstante, no son sinónimos. Yo puedo tener un concepto de algo que no pueda yo definir. Y eso que necesito yo, no lo puedo definir y no necesita que yo lo defina. Y aquí por otra parte, dice, aquí habla de que cuando las personas que han encontrado la salida abordan a las personas que necesitan encontrarla, se despiertan sus esperanzas, pero frunce el ceño cuando le hablamos de asuntos espirituales, especialmente cuando mencionamos a Dios, a la palabra Dios, no a lo que significa, a la palabra Dios, porque hemos reabierto un tema que nuestro hombre creía haber evadido. Sabemos cómo se siente él, hemos compartido sus sinceros prejuicios y dudas. Algunos de nosotros hemos sido apasionadamente antirreligiosos. Para otros la palabra Dios traía una idea particular de él con la que alguien había tratado de impresionarlos en su niñez. Tal vez rechazábamos este concepto particular porque nos parecía inadecuado. Quizás imaginábamos que con ese rechazo habíamos abandonado por completo la idea de Dios. Nos molestaba el pensamiento de la fe y dependencia de un poder más allá de nosotros. Era en cierta forma débil y aún cobarde. Entonces, aquí me da la clave, ¿verdad? De que yo por eso les digo, ¿no? Y por eso hicieron el programa así. Y empezaron en el segundo paso aparece la palabra un poder superior. En el tercero ya aparece la palabra Dios, pero ellos no querían suscitar discusiones o que hubiera obstáculos a lo que yo quiero lograr aquí, ¿verdad?
A lo que es a la raíz, no a las creencias, ¿no? A la raíz, a lo que está detrás de esa, siempre y cuando esté correcto, ¿no? Porque para muchos de nosotros puede ser un estorbo esa palabra, como nos dice aquí. Sí. El autor nos dice que utiliza la palabra ser, el ser, la vida, una, ¿no? Sinónimos, las utiliza. ¿Por qué? Porque es un concepto abierto y no se le ha dado tanto uso de que me pueda traer a mí algo que me estorbe, ¿no? Algo que me estorbe. Acá tengo otro libro. Ese se llama Un minuto para el absurdo. Ese hombre no dice más que cosas absurdas. Tú también dirías cosas absurdas si trataras de expresar lo inexpresable. Contéstame a una cosa, dijo el ateo. ¿Existe realmente un Dios? Y le respondió el maestro, si quieres que te sea sincero, no tengo respuesta. Más tarde los discípulos quisieron saber por qué no había respondido. Porque la pregunta no tenía respuesta, dijo el maestro. ¿De modo que eres ateo? Por supuesto que no. El ateo comete el error de negar algo de lo que no puede decirse nada. Y después de una pausa añadió, y el teísta o creyente, según la definición que nos dice en el segundo paso, comete el error de afirmar algo acerca del cual no puede afirmarse nada. ¿Alguien gusta compartir, compañeros? ¿Quedó perfectamente claro? No podemos expresar nada, pues no podemos expresar nada. No pueden contestar. O sea que si yo amoldo mi voluntad a la de Dios, pues ese poder supremo, yo le digo Dios, pero ese poder superior, voy a ser más libre. Vas a ser libre, no vas a quedar a merced de las circunstancias. Exacto. Se van a presentar circunstancias y yo todo lo voy a ver bien porque es por la voluntad de Dios. Porque proviene de Él. Porque proviene de Él. El hecho es neutro, ¿no? Exacto. Lo que pasa. Tal vez tu mente y los condicionamientos te dirían que eso que está pasando pues está mal, ¿verdad? No pasaría eso. Sí. Esa es la mayor de todas las dependencias. Eso elimina cualquier otra dependencia. Sí. Fíjense que hay algunas frases que tienen relación. Una se refiere al tiempo, ¿no? Esto podría causarnos algún rechazo hacia lo que está pasando, porque no pasa cuando nosotros queremos que pase, ¿no? Y hay que distinguir entre el tiempo de Dios y el tiempo nuestro. El que tiene vigencia es su tiempo. ¿Qué es la impaciencia, hijo? El egocentrismo respecto al tiempo. Relacionar el tiempo, o sea, el orden que van cambiando los contenidos a nosotros, ¿no? Luego otra frase que nos pudiera servir. Cuando las circunstancias te dicen que no, te puede servir, que no se te da algo, te puede servir, porque tal vez eso es lo que necesites, que te digas que no, ¿verdad? Hablamos del amor responsable, que es el amor que nos tiene Dios, es un amor incondicional, pero es un amor que nos tiene Dios, en donde nos da lo que necesitamos, pero no lo que creemos que queremos, ¿verdad?
dice, vamos a olvidarnos de las palabras, vamos a mostrar lo que para nosotros significa ese concepto que viene de una experiencia. Decía aquí Eckhart Tolle que unos negaban de lo que no tenían idea y otros afirmaban, y lo mismo me decían acá. Y lo que les decía yo a ustedes, ¿no? El creer o el tener fe no se dice, se muestra. Entonces, es importante que quede claro esto, ¿no? Porque en el apéndice 2 de la experiencia espiritual de nuestro libro Alcohólicos Anónimos, nuestros miembros se encuentran que han descubierto un insospechado recurso interior que pronto identifican con su propio concepto de un poder superior a ellos mismos, con su propio concepto de un poder. O sea, con la manifestación, si quieren, mediante una idea o alguna expresión, de una experiencia de un poder superior a ellos mismos. Entonces aquí dice, como nosotros lo concebimos, eso dice en el tercer paso, ¿verdad? Como cada quien lo conciba, ¿no? Como cada quien lo conciba, como cada quien le dé vida. Y darle vida a Dios es saber que Él es el que te vive, que Él es el que vive en ti, ¿no? Por ejemplo, acá dice, estas hay muchas formas de expresarlo, palabras van y vienen. Cantar el nombre de Dios es cantar su gloria. Cantar el mantra es cantar la gloria de Dios. Pero no existe otra manera aún más significativa de cantar la gloria de Dios. No existe otro medio que complazca mucho a Dios. Sí existe. Hay un camino espléndido en el que al seguirlo cantas en verdad la gloria de Dios. Experimentar la perfección de Dios en toda la gente que conozcas es cantar su gloria. Cuando veas una planta hermosa, déjate sentir su encanto y agradece a Dios su existencia. Cuando veas a un amanecer o una puesta de sol, déjate envolver en su majestuosidad que se extiende por todo el cielo. Observa cómo se despliega la más prodigiosa combinación de colores. Cada amanecer es único, cada atardecer es irrepetible. Agradece a Dios la existencia del sol, comprende que cada uno de tus días es igual de incomparable e igual de celestial. Cuando mires las estrellas y la luna en el cielo nocturno, déjate colmar de sentimientos tiernos y agradece a Dios su existencia. Cuando recibas cumplidos, deja que te conforte y agradece a Dios esa manifestación de su gracia. Cuando estés afligido por problemas y calamidades, también agradece a Dios su existencia. Ten la certeza de que Él te protegerá y que quiere que obtengas de ellos una o dos lecciones. Eso es cantar la gloria de Dios. Cuando esperas que las personas hagan algo por ti y no cumplen con tus expectativas, tenles buenos sentimientos de todas maneras. No cambies tu buena opinión de ella. Eso es cantar la gloria de Dios. Cuando nada parezca marchar como tú quieres,
Sigue manteniendo tu compostura interna, tu deleite interno y ofrece tu gratitud a Dios. Tal vez Dios quiere que sea de alguna otra manera. Eso es cantar la gloria. ¿Alguien gusta compartir? Ya con esto queda más confuso. Entonces, eso es lo que dice la primera lectura que leímos, ¿no? Ahora vamos a ver la siguiente que me dice. Antes de decidir dejar de consumir, y la decisión de dejar de consumir por sí sola no me basta, ¿verdad? Porque no depende de mi voluntad, depende de que yo haga lo necesario, que esa decisión esté apoyada. La mayoría de nosotros tenemos que estrellarnos contra una pared. Vemos que estamos aporreados, ¿no? Fíjense, estas son palabras, ¿no? Aporreados, tal vez ustedes sienten que están muy golpeados, ¿no? Pero no nos quedemos con las palabras. Quedemos como estamos. Vemos que estamos como estamos, güey. Para no meternos dificultades, ¿no? Y tal vez no fue con una cachiporra, pero vemos que estamos aporreados, que tenemos que dejar de hacerlo, pero no sabemos qué camino seguir en busca de ayuda. Parece no haber salida. Acuérdense que este libro se iba a llamar La salida de nuestra situación. Parece no haber salida en aquella pared. Aquí esto, la comunidad de práctica de principios espirituales, la comunidad donde vamos a experimentar una transformación, una sanación. Nadie sana siguiendo de forma que se hace el mismo. La sanación implica una transformación, que seas otro. Aquí dice, parece no haber salida. Aquí la comunidad de práctica espiritual nos abre la puerta que conduce a la sobriedad, a la salida, animándonos a admitir honestamente. Honestamente es con apego a la verdad, con acercamiento a la verdad, la posibilidad de acercarnos a la verdad, que somos adictos. Honestamente que somos adictos. Y admitir que somos adictos no es admitir que consumimos. Eso no permite la confusión de que consumimos porque queramos consumir o porque se nos antoja, sino porque no podemos no consumir. Y admitir honestamente que somos adictos quiere decir que con tal de que se nos devuelva la cordura, nosotros dejamos de ponerle condiciones a la vida y aceptamos como lo mejor para nosotros lo que la vida nos presente. Eso es lo que quiere decir. Eso quiere decir admitir honestamente que somos adictos. Porque cualquiera se puede decir, subir a una tribuna y decir que es adicto porque consume. Y en primer lugar, pues con eso, acuérdense que no todo el que consume es adicto, ¿no? Aquel que consume porque no puede consumir, aquel que tiene ese problema de salud que es progresivo, incurable y terminal, ese es el que lo está admitiendo, es el que sabe que está en situación de desahucio, que está aporreado. Y a darnos cuenta de que no podemos consumir ni una dosis, no, aquí, de que no podemos no consumir ni una dosis, y de que debemos lograr esa transformación para dejar de ser esos
que no podamos no consumir. Dice, y aquí la comunidad práctica espiritual, la comunidad terapéutica, nos abre la puerta en aquel muro, dándonos un lugar por donde salir. He atravesado aquella puerta hacia el no consumo ya mantenido y estable, como nos lo decía la otra lectura, ¿no? La otra lectura nos decía no consumo estable y satisfactorio. Esta es la parte que checa, que es como una verificación de nuestro proceso de recuperación. He atravesado, la estoy atravesando. No la atravieso de una vez por todas. Por hoy la estoy atravesando, por mañana tengo que seguir saliendo, tengo que tener libre el camino para salir. La meditación del día, la parte terapéutica. Tengo que tener sinceridad de propósito para realizar mi parte en la labor de Dios. No tengo que dejar interferir las distracciones materiales con mi labor de mejoramiento de las relaciones personales. Es fácil llegar a distraerse con las cosas materiales, lo que orilla a perder la sinceridad de propósito. No tengo tiempo para preocuparme acerca de los múltiples problemas del mundo. Tengo que concentrarme y especialmente sobre lo que mejor puedo hacer. Dice aquí, no tengo que dejar interferir las distracciones materiales en mi sinceridad de realizar mi parte de labor en la labor que Dios me encarga y que siempre es hacia mis semejantes, ¿no? Si nos manteníamos cerca de él y hacíamos bien su trabajo. El trabajo que me va a encargar es el trabajo que yo hago. Aquí le llama relaciones personales. Ruego poder no distraerme con las cosas materiales. Pido poder concentrarme en hacer lo que mejor pueda realizar, ¿no? Aquí dicen, aquí va implícito que lo básico es lo espiritual. Eso debe ser la base de todo. Una base espiritual para tu vida, lo básico espiritual. Eso no quiere decir, es al contrario, hasta muchas veces pues tú estás actuando y moviéndote y todo, ¿no, hijo? Pero esa es la prioridad siempre. La prioridad, o sea, yo siempre como enfermo, es la espiritualidad. Eso es. Y eso debería ser para toda la gente, ¿no? Porque toda la gente está enferma, y siendo lo básico lo espiritual, pues lo demás va a funcionar mejor, hijo, en todo sentido siempre. Es fácil llegar a distraerse con las cosas materiales. Si están ahí, nadie te dice que esto no es conformarse, esto es aceptar la gran cantidad de energía que tienes, por ejemplo, con los apegos, ¿no? No decimos que no poseas algo, lo que decimos es que ese algo no te posea a ti. Si alguien gusta compartir, me dicen, El propósito de hacer un detallado inventario moral sin ningún temor es para ordenar las confusiones y contradicciones de nuestra vida
para que podamos averiguar quiénes somos en realidad. Los adictos activos son un grupo de gente confundida y desconcertante. Es difícil qué van a hacer o quiénes van a ser dentro de un minuto. Por lo general el adicto está tan sorprendido como todos los demás, ¿no? Ustedes, viviendo la actividad adictiva, acuérdense que lo que pasaba era de repente te aparecías, te desaparecías y nadie sabía, tú estabas confundido, dice, estás tan sorprendido como todos los demás. Cuando consumíamos, nuestro comportamiento estaba dictado por las necesidades de nuestra adicción. ¿Cuáles son las necesidades de nuestra adicción? El consumo. Para el adicto el consumo es necesario. Muchos seguimos identificando estrechamente nuestra personalidad con el comportamiento que teníamos cuando consumíamos y que nos hacía sentir avergonzados y desesperados. Hoy en día no es necesario que seamos las personas que éramos. Es más bien, es necesario que no seamos las personas que éramos, moldeadas por la adicción. ¿Qué era lo que le daba forma a como éramos? La adicción. La adicción. Ese estilo de vida, consumir, vas para consumir. La recuperación nos ha permitido cambiar. El cambiar nos ha permitido encontrar la salida, el ser otros. Podemos usar el inventario, el cuarto paso, para ver más allá de las necesidades de nuestra vieja vida en la adicción activa. Y en realidad en el cuarto paso se va hasta antes de que empezara el consumo, y averiguar quiénes queremos hoy en día, escribir sobre nuestro comportamiento y ver qué sentimos respecto a él. Eso también es muy importante, ver qué se siente. Por ejemplo, la guía del primer paso, al final de cada inciso te preguntan ¿qué sentiste al escribir esto? Y ver qué sentimos respecto a él nos ayuda a comprender quiénes queremos ser. Nuestros inventarios nos ayudan a ver más allá de las exigencias de la adicción activa. ¿Cuál era la exigencia de la adicción activa? El consumo. Dice, más allá de nuestro deseo querido de ser queridos y ser aceptados. Esa inagotable necesidad de afecto y de aceptación es una adicción y es una de las bases de nuestra adicción. Descubrimos quiénes somos en el fondo. Empezamos a entender lo que nos conviene y cómo queremos que sea nuestra vida. Este es solo el comienzo de convertirnos en lo que realmente somos. Si quiero descubrir quién soy, veré quién he sido y quién quiero ser. Hay por ahí en alguno de los pasos una definición de la humildad, el darnos cuenta de quiénes somos, pero acompañado por un esfuerzo de llegar a ser lo que podemos ser, ¿no? Pues yo casi como dice del cómo le caes a las personas. Yo tenía la adicción de, o no sé si era mi forma de hacer, pero de caerle gordo a todo el pinche mundo. ¿Le caías? Pues así, pues. Pero entonces ahí te has de haber sentido muy mal, porque donde iba todo el... no, sí, pues provoca. Convivir con una gente en la actividad adictiva está cabrón, hijo. Pero dentro así como que el pedo de me vale madre, güey. ¿Eh? O sea, no te vale madre, no lo puedes evitar. No que tú dices que te vale madre, pues porque no puedes dejar de... No puedes... No, pero del que le caiga mal, ¿no? Yo sé. No es que digas eso, ¿no? Es que no, le caes mal, o sea, provoca... Tu forma de actuar provoca rechazo, pero tu forma de actuar no la puedes cambiar porque estás sometido por la necesidad de consumir.
Entonces decir que te va de madres es decir que no puedes hacer nada al respecto, pero que tú necesitas seguir como estás, consumiendo, mijo. Pero en realidad no nos vale madres, ¿eh? En realidad por dentro no nos vale madres, hijo. Y ahorita por ahí no me siento así como que quiero llamar mucho la atención. ¿Por qué, mijo? No sé, como que luego de repente está alguien y siempre llega y ¿qué pasó así? Y yo hasta luego digo, sí, esa me pasa a mí, la verdad. O sea, como que está una bolita y quiero llamar la atención y yo voy, No quiere llamar uno la atención, pero ya puede uno intervenir, interactuar y todo, mijo. Fíjate, aquí dice, hay lugares en los que reconoce tu impotencia, hay lugares en los cuales eres completamente impotente. Por más que quieras sanarte, luchar con tus tentaciones y mantener el control, no puedes hacerlo solo. Cada vez que lo intentas quedas desalentado. Entonces debes reconocer tu impotencia. Este es el primer paso. Tú también podrías pensar así tu lucha. Tu inagotable necesidad de afecto es una adicción. Controla tu vida y te transforma en una víctima. O sea, dentro de ti había esa necesidad de aceptación y de afecto. Y tu reacción al ver era decir, me vale madre, ¿no? Pero dentro de lo que ti había lo contrario, y era una cosa que no se satisfacía, ¿no? Todo esto, compañeros, es bien claro, o sea, mi propósito es que ustedes comprendan la verdad de nuestra situación y la necesidad de que salgamos de esa situación, lo cual implica, pues, un cambio completo, un cambio muy grande en cómo somos, en nuestra forma de vivir, no en lo que vas a vivir, sino en cómo vas a vivir lo que vas a vivir, qué vas a sentir al vivir lo que vas a vivir. Vas a sentir completamente diferente a lo que sentías antes viviendo lo mismo, ¿no? Les he puesto el ejemplo de que yo, ante hechos similares que antes me producían emociones que yo me negaba a vivir, ahora esos mismos hechos me producen otro tipo de emociones completamente diferentes, ¿no? Pero sí, o sea, quiero centrarlos en que no es un problema que podamos dejar pasar por de largo o dejarlo para después, sino que es algo que hay que atender y que es la situación prioritaria que tenemos que atender. Y lo demás se va a ir desprendiendo de la atención. Dice aquí en las comunidades terapéuticas que nosotros nos debemos confrontar continuamente, ¿no? Dice, el residente, porque es un medio residencial se confronta continuamente. Aquí dice es confrontado continuamente, pero aquí no tenemos quien nos confronte, nos tenemos que confrontar nosotros solos. Se confronta continuamente con la realidad de que estamos en un programa terapéutico, en un programa de sanación, y en este caso la sanación es transformación, a donde ha venido pidiendo ayuda para cambiar de vida. Cambiar de vida no es cambiar lo que vas a vivir, sino cómo lo vas a vivir. Y no en algún lugar que le permita olvidar la realidad de la que vino. No se le permite ni la más mínima fantasía que lo exima de sus responsabilidades actuales para consigo mismo y para los que lo rodean. ¿Y cuál es la responsabilidad actual para conmigo mismo y para mi entorno, mi círculo de compromiso, de afecto? Pues
hacerme cargo de mi situación. Tenemos responsabilidades con los demás y con nosotros mismos. ¿Y cuál es nuestra responsabilidad? Atender nuestra enfermedad, nuestra situación, para que después podamos seguir. Porque si tú crees que tu responsabilidad es hacerte cargo de otras cosas, no. Porque no te estás haciendo cargo de lo que te va a permitir hacerte cargo de lo demás, ¿no? Entonces tu responsabilidad para contigo es para... Pues, es mentira eso de que los adictos seamos estériles para amar. En realidad sí queremos a mucha gente, pero lamentablemente a la gente que más queremos es a la que más dañamos, ¿no? Entonces nuestra responsabilidad actual es ponernos en una posición de que ya no pase eso, de que ya el que los queramos no significa que los dañemos, ¿no? Y eso es pues, saliendo de nuestra situación. Porque no es que no los queramos, sino que para ellos es un problema que los queramos. Tú ahorita decías de que antes habías vivido una situación o unas situaciones en las que producían emociones que no podías vivir, tenías que consumir. Y después con el tiempo viviste algunas situaciones que producían emociones, pero, o sea, sí se producen emociones, pero que no nos llevan a consumir. Sí, que no te niegas a vivir las emociones gozosas, emociones... Ah. Les he puesto, por ejemplo, el ejemplo de la muerte de mi padre, ¿no? Eso, estaba pensando en eso. Cuando murió mi padre, yo no me acuerdo cuántos años tenía, pero el otro día me dijeron que ya lleva como 40 y tantos años de muerto, no sé cuántos, ¿verdad? Pero yo quise restarle importancia y lo que hice fue ponerme hasta la madre. Por fuera decía, o cuando tuve alguna pérdida, cuando se acababa alguna situación, decía yo que no pasaba nada, pero por dentro me estaba yo muriendo, ¿no? Y ahora cuando murió mi hermano, como ahora entiendo que la vida es más allá y que él no se va, él se queda conmigo, sí. Son emociones gozosas, ¿no? Ajá. Ahora que entonces se producen emociones, pero positivas. Positivas, que no te vas a negar a vivir. Exacto. Exacto. Y a mí las emociones positivas, por ejemplo, decir que yo esperaba mucho bautizar a mis hijos. O sea, lo esperaba mucho. Pero no llegué. O sea, no llegué a la iglesia, no llegué a la fiesta, y eso porque yo le iba a pagar, pero no. Entonces sí. Pero por el consumo. Estabas en el consumo, ¿no, mijo? Sí, estaba en el consumo. No, pues el consumo nunca va a llegar uno más. No, pero yo una noche antes dije, a huevo, voy a bautizar a mis hijos, ¿no? Ya hablando con el que iba a ser mi compadre, la chingada. Pues con el que iba a ser mi compadre, digo, pues mira, vente, vamos, nos chingamos unas chelas y valió madre porque ni el compadre ni yo llegué. Pues no llegas, hijo, no llegas a ningún lado, consumiendo no llegas a ningún lado, güey. Ahora ya vamos a poder llegar, ¿no? Sí. Antes éramos intermitentes, aparecíamos y nos prendíamos y nos apagábamos, no. Pero no lo veamos como una cosa mala, veámoslo como que nos va a permitir, como decía la literatura, como decía, no sé si era ese o era otro. No recuerdo. No recuperar lo que teníamos, sino algo mucho mejor que lo que hemos tenido. Siempre. Yo recuerdo que a mis hijos les gustaba ver las luchas libres y yo en mi mente traía la idea de que algún día los iba a llevar a las luchas. No porque a mí me gustaran, ¿no? Pero yo, por ejemplo, los sábados no trabajaba y los sábados inventaba que trabajaba para irme a beber.
Y todos los días, aunque trabajara lo que sea, era estar entrando y saliendo del trabajo y irme a la cantina y regresar a la cantina. Día y noche, ¿no? Antes de tener sustancia por todos lados, salía a la cantina, me daban mucho tiempo para comer, trabajaba yo en un banco y salía a las 2 y creo que se tenía que regresar como a las 4:30 o algo así. Y yo no perdía el tiempo comiendo, ¿eh? Y si iba a comer con alguien, pues ellos comían y tomaban, los que se tomaban uno, y saliendo de ello prendía un toque ahí por la zona rosa y me iba sin importarme si se daban cuenta o no se daban cuenta, ¿no? Pero todo esto ha servido mucho. Sí, ahorita que decías del cuarto paso, yo hice una lista, bueno, me dijo el padrino que fue en base a instintos, con resentimiento. Un resentimiento del personaje cual está resentida y los instintos afectados, que se fue en el quinto paso leérselo. Y resulta que uno de los dos instintos más afectados era el instinto de seguridad emocional, que es la exigencia de que me hagan caso, y el social, que también a lo mismo, exigir que lo que sea ahorita Abraham me reflejé por dentro, o sea, me vale más valor escribirlo, y no va a estar resentida con ese personaje, sino conmigo misma, por sentir esto. Entonces sí se conoce uno algo en base a un cuarto paso, haciéndolo sin temor alguno. Sí, pero fíjate que, por ejemplo, en el avance de los pasos y en lo que estamos viviendo, esos resentimientos, tú no te das cuenta de lo que ha cambiado. Y mientras estás consumiendo, el resentimiento permanece vivo. Ajá. Y si empiezas a dejar de consumir y a caminar por eso, sí, el resentimiento se esfuma, cabrón. Se esfuma. Sí. Sí, yo me doy cuenta conmigo. Sí, el otro día te platiqué, ¿no? Que de una persona con la que siempre estabas peleando, ¿no? Sí. Bueno, sin estar con ella peleando, tú sola peleando, ¿no? Mientras estabas bebiendo, ¿no? Ajá. Y ahora eso se cayó solo. Sí, claro. En el fondo que había un resentimiento contigo, ¿no? Y lo proyectabas hacia los demás. A los demás, sí. Entonces, pues sí, empieza uno a cambiar y te vas pareciendo, cada vez te pareces menos a como eras y a lo que sentías. De eso se trata. ¿Alguien gusta compartir con mañana? Bueno, pues entonces les agradezco. Gracias.